Hola, bienvenidos a GameMaker en español. En esta ocasión vamos a ver qué son los bucles, cómo se utilizan los bucles y lo más importante, para qué sirven los bucles, ¿ok? Los bucles básicamente son una línea de código que va a hacer que se repita cierta cantidad de instrucciones que nosotros pongamos en el código. Y bueno, la utilidad de esto yo diría que es lo más importante dentro de un juego, ya que nos permitiría, por ejemplo, crear un inventario, crear un menú principal, ya sea para jugar, para cambiar opciones, etcétera. También nos puede servir para dibujar. Bueno, básicamente tiene muchos usos que los vamos a ver hoy día en este video. Y bueno, para empezar vamos a necesitar solamente dos cosas: un objeto y un árbol. Vamos a crear un objeto, ya vimos cómo crearlo en el video pasado. Clic derecho en Objects, Create Object, le ponemos un nombre. También vimos que tiene que tener un prefijo, no obligatoriamente, pero en lo posible, para que podamos prevenir errores y confusiones. Vamos a ponerle un nombre, objeto test. Ok. Y directamente vamos a pasar al evento draw. Ya expliqué lo que era el evento create, step y draw. Ok, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a la pestaña de control, damos clic derecho en execute code y aquí vamos a empezar a escribir. Le pondré un nombre a este script de draw event. Funciona y funciona correctamente. Bien, vamos a explicar dos tipos de bucles en este video: el bucle for y el bucle while. Ok. Si se preguntan por qué pongo estos slash, es porque son comentarios. En cualquier lenguaje de programación hay comentarios, en otros se activan con otros símbolos. En Lua con este, en C++ se usa este, pero bueno, en este caso se ponen dos slash y un comentario cualquiera, por ejemplo, sirve para ubicarse en el código, entre comillas. Por ejemplo, yo si quiero saber que acá voy a escribir las vidas, bueno, aquí están las vidas. Si más abajo quiero poner aquí dibujaré al player, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasando esto, vamos a ver directamente qué es el bucle for. Al principio del video comenté que un bucle for es una línea de código que va a hacer que se repita ciertas acciones una cantidad de veces. Por ejemplo, para usar el bucle for vamos a escribir for, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro tenemos que escribir tres cosas. La primera es escribir un contador. Esta variable, una variable contador. Esta variable nos va a ayudar al código a saber cuántas veces lleva el loop. ¿Okay? Entonces ya vimos lo que son dos tipos de variables: las variables de objeto y variables temporales. Recuerden que las variables temporales se inician con var. Vamos a poner el nombre de la variable. En este caso pondré i, ya que se suele utilizar la i como contador de los bucles. Y vamos a iniciarla en 1, ok, punto y coma. Ahora tenemos que indicar hasta qué número tiene que llegar i. I tiene que ser igual o menor que 10, ok, básicamente eso. Iniciamos i hasta cuando tiene que llegar y cuánto se le va a sumar. Y se le va a sumar 1. Así debe ser un bucle for, en lo posible, ok. Claro, este es un ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, pero este es el más básico, entre comillas. Bien, aquí se va a iniciar bucle. Vamos a iniciar con i igual a 1, ok. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a dibujar un texto que nos diga el valor de i. En este caso vamos a utilizar una variable temporal. Le pondré posición igual a 10, ok. 10 por i. ¿Por qué 10 por i? Porque recuerden, i va a empezar en 1 y va a ir aumentando en 1 hasta que llegue a 10. Si llega a 10, sea igual o menor que 10. Entonces, al empezar en 1, si multiplicamos 1 por 10, tenemos 10. Si multiplicamos 2 por 10, ya que i aumenta 1, sería 20. Después 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10, y así hasta llegar a 10. 10 por 10, 100. Entonces vamos a dibujar un texto. En la x, la posición x0. En la posición y vamos a usar posición, que aquí ya vamos a la variable que definimos aquí. Y el texto vamos a escribir i, ok.
Lo que va a pasar acá básicamente es que se va a empezar el bucle y va a inicializar en 1. Entonces esta variable sería equivalente a 10, ya que 1 por 10 es 10, y va a dibujar en la coordenada 0, x0, y en la coordenada y 10, ya que está usando la posición, la variable posición, y vamos a dibujar y. Luego va a proceder a aumentar en 1 y va a valer 2. Entonces la variable posición va a valer 2, entonces 2 por 10 son 20, y aquí dibujaríamos en la x0, pero en la eje y, en la coordenada y, en vez de dibujarlo en 10, vamos a dibujarlo en 20, y así hasta llegar a 100. ¿Por qué 100? Porque son 10 veces, y 10 por 10 son 100. Vamos a probar que funcione. Ponemos el objeto en una room, ya vimos cómo crear una room, create room, clic derecho en room, clic create room, y ponemos el prefijo y el nombre, un tamaño, vamos a la pestaña de objetos, seleccionamos objeto test. Bien, como este objeto no tiene sprite, vamos a ver que sale este signo incógnito, pero no causa ningún problema, así que vamos a abrir, vamos a probar, y como podemos ver, efectivamente sí funciona. Aquí dibuja 1, vamos a ver aquí, dibuja 1, dibuja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10, porque, bueno, por lo que expliqué, inicia en 1, aumenta en 1 hasta llegar a 10, y la variable posición se va a multiplicar por i. Cada vez va aumentando en 1, entonces tiene sentido que valga 10, pues 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí que inicie en 1, y mientras sea menor o igual que 100, por ejemplo, da un número bastante grande, y efectivamente aquí se puede ver que llega hasta un número grande. Esto, el límite puede ser el límite que ustedes quieran, puede ser 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, da lo mismo. El bucle se va a repetir todas esas veces. Bien, ahora vamos a pasar al bucle while. ¿Cuál es la diferencia entre el for y el while? El while puede tener perfectamente un loop infinito. El while se escribe así, que en inglés significa mientras, tenemos que abrir y cerrar paréntesis, mientras que, por ejemplo, vamos a definir una variable temporal, contador, igual a 1, ¿ok? Entonces, mientras, aquí recuerden, while significa mientras. Entonces, mientras contador sea menor que 10, o igual o menor que 10 para que llegue hasta 10, entonces, bueno, aquí se va a repetir, pero ¿qué es lo que pasaría si yo le doy a correr esto? Bueno, al principio nos daría un error porque la variable i no existe ya, así que vamos a cambiarla por contador. Y aquí también vamos a poner contador porque dibujé la variable contador. Pero ¿qué pasa? Aquí definimos la variable contador en 1, y esto va a entrar en loop, ya que mientras contador sea igual o menor que 10, se va a repetir esto, pero contador siempre va a valer 1 porque en ningún lado dice que aumente o disminuya. Entonces, dentro de este código, vamos a poner contador, se le va a sumar 1. ¿Ok? Si probamos, debería verse igual que el bucle for, ya que lo que estamos haciendo aquí es lo mismo. Y como podemos ver, contador inicia en 1. Tiene otras funciones mucho más útiles. Obviamente aquí yo estoy mostrando cómo funcionan, no es nada que sea útil, esto solamente dibuja números y ya. Y el ciclo while o el bucle while suele utilizarse para otras cosas, no para esto. Vamos a dar un ejemplo ya más visual, que esto sí va a ser más entretenido. Okay. Vamos a hacer que dibuje 3 corazones, así que vamos a dibujar un sprite en corazón. Y bien, aquí tenemos el sprite del corazón. Damos en OK. Y bien, ¿cómo hacemos para dibujar, por ejemplo, como suele verse en algunos juegos, como por ejemplo Terraria? Tienen corazones horizontales como mostrador de vida. ¿Cómo se puede hacer esto con un bucle? Bueno, es bastante similar a lo que hicimos antes. Por ejemplo, vamos a usar un bucle for. Un truco para evitar poner de esto es que GameMaker nos ofrece la posibilidad de, en vez de sumarle 1, directamente ponemos más, ¿ok? También funciona con el menos, pero ojo que esto solamente aumenta 1. Entonces vamos a abrir y cerrar corchetes. Bien, en este caso vamos a dibujar corazones en horizontal. Bien, vamos a escribir una variable posición. Posición va a ser igual a
Bueno, este sprite tiene un tamaño de 16 por 16 píxeles. Entonces, si ponemos 16, probablemente se vean muy juntos. Vamos a poner un número un poco más grande, por ejemplo 20 por i. Ok, y vamos a ver una nueva función que se llama drawSprite. drawSprite. Aquí nos trae muchos drawSprite. Esto es un extendido, este que nos da mucho más propiedades para dibujar. Esto es para dibujar una parte de un sprite, etcétera, etcétera. Pero en este caso solamente vamos a usar el normal, drawSprite. Abrimos y cerramos, y aquí vamos a ver los argumentos que nos pide. El primer argumento es ¿qué sprite vamos a dibujar? Vamos a dibujar el que acabamos de hacer, que se llama SPR Heart. Subimagen. Ok. Cada sprite, por ejemplo, este sprite, vamos a editarlo. Y aquí vamos a ver que tiene subimágenes. Aquí podemos agregar un montón de subimágenes. Y podríamos perfectamente hacer una animación. Entonces, ¿cómo sabemos cuál subimagen es cuál? Tenemos que ver. Bueno, simplemente tenemos que ver que aquí abajo tiene un número, ¿ok? 1, 2, 3. Siempre empieza en 0. Siempre, siempre, siempre. En programación todo empieza en 0. Entonces, siempre se tiene en cuenta en ceros. Entonces, este sería la subimagen 0. Aquí nos diga que tiene un frame, igual la subimagen va a ser 0. Entonces, vamos a poner que queremos la subimagen 0 de este sprite. Vamos a dibujar este sprite con esta subimagen, y la posición X vamos a llamar la variable temporal que hicimos, que es esta que va a ir aumentando. Y la posición Y vamos a dibujarla en la posición Y4, ¿okay? Con un poquito más abajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a definir un bucle, el cual inicia en 1, y mientras sea igual o menor que 3 va a aumentar en 1. Recuerden que estos dos símbolos más aumentan en 1 una variable, en este caso la variable i. Recuerden que puede ser cualquier variable, puede ser variable k, puede ser variable contador, pero para escribir menos se usa la i. ¿Ok? Entonces vamos a definir dentro del bucle, aquí inicia el bucle y aquí finaliza el bucle, la variable posición va a ser igual a 20 por i. Y al iniciar en 1 se va a multiplicar 1 por 20, eso sería equivalente a 20. Después va a aumentar en 1 y la variable i ahora va a tener el valor de 2. 2 por 20 va a ser 40 y así hasta llegar a 3. 3 por 20 es 60. Y nuestra variable posición la llamamos en esta función de dibujar un sprite en el eje X. ¿Ok? Entonces, ahora si nosotros probamos, si nos fijamos, se ve perfectamente bien hecho. Bueno, podemos hacer más cosas. Podemos hacer que tenga 16 corazones, por ejemplo, y se vería algo así. Son muchos corazones. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar a utilizar el bucle while. Por ejemplo, el bucle for ya tuvo que haber quedado más que claro para qué sirve. Bien, el bucle while también nos da la opción de que si nosotros ponemos true aquí, esto se va a repetir infinitamente hasta que nosotros rompamos el bucle. Para todos los loops existe una línea que rompe los bucles, que es la palabra break. ¿Okay? Eso rompe cualquier bucle. Vamos a hacer un nuevo objeto. Crear un nuevo objeto. Bien. Entonces, lo que podríamos hacer con el while es, hay una función que verifica cuántos objetos hay en el room, que se llama instance. ¿Ok? Instance. Lo que hace esta función instance number es revisar cuántas instancias u objetos hay en el room. Por ejemplo, el objeto heart. ¿Ok? Ahí. Entonces esto nos va a retornar un valor dependiendo de cuántos haya. En este caso, en el room no tenemos ningún objeto corazón puesto, solamente está el objeto test que está aquí. Entonces, mientras la cantidad de instancias sea igual o mayor a 10, entonces nuestro loop se va a romper, ¿ok? Pero aquí no hay nada que cree instancias, entonces tampoco nosotros pusimos aquí ninguna instancia o ningún objeto de corazón. Entonces este bucle sería infinito. ¿Cómo hacemos para que funcione? Vamos a poner instance create. Ok. Esta
función lo que hace es crear una instancia. Recuerden que deben saber que GameMaker identifica los objetos como instancias, los que estén dentro del room, ¿ok? Entonces vamos a crear una instancia. Nos pide 3 parámetros o 3 argumentos. El primero es el X. Vamos a poner 0, por ejemplo. Y vamos a poner 10. Y objeto, vamos a poner objeto heart. Entonces, esto va a hacer que se cree uno. El loop va a empezar nuevamente y va a haber una instancia, pero no van a haber más de 10 instancias, entonces no se va a cumplir esto y va a volver a crear un nuevo objeto corazón. Se va a repetir y van a haber 2 así hasta llegar a 10. Si llega a 10 se va a romper, ¿ok? Aquí podemos ver que hay un solo corazón, ya que pusimos una posición para todos los corazones, pero deberían haber 10. Bien, vamos a aprender una nueva función. Vamos a poner aquí. Ok, esta función lo que hace es retornar un número aleatorio de los que nosotros pongamos. Por ejemplo, la función se llama iRandomRange. Esta función lo que hace es devolvernos un valor aleatorio entre estos dos que les pongamos, por ejemplo, entre 0 y 30, ok, o 100. Entonces, al empezar el bucle, al no detectar que no hay más de 10 instancias, no se va a tomar en cuenta esto. Va a crear la variable posición, que va a ser de un rango entre 0 y 100, y va a crear un objeto en el x0 y vamos a poner aquí posición para que varíe su i. Y si se fijan, ahí los creo aleatoriamente. Bueno, básicamente lo que hace el bucle while o el loop while es muy similar al bucle for, pero tiene otras funciones que, bueno, si ustedes hacen un juego van a saber si necesitan una u otra. Pero eso sería todo, ¿ok? Espero que te haya gustado el video y te haya servido. Cualquier duda, cualquiera que tengas, coméntala y yo te voy a responder. Y eso sería todo por este video. En el próximo capítulo vamos a ver cómo ya empezar a crear un jugador y cómo moverlo por un room. Y eso sería todo. Hasta la próxima.